Iba a transferir su alma a una máquina oxidada, pero descubrió que su cuerpo enfermo era la tecnología más prohibida del mundo. La historia de hoy trata sobre un sacrificio desesperado y una verdad oculta bajo el óxido. Cuando una ingeniera brillante se humilla ante la corporación que arruinó su vida para salvar a su esposo, cree que está luchando por un hombre común. Lo que no imagina es que al intentar transferir su alma a una vieja máquina, está despertando al verdadero dueño del mundo. ¿Qué sucede cuando intentas salvar a un peón y descubres que, en realidad, estás resucitando al rey? Saludos, mi apreciada familia. Bienvenidos a Historias Sálmicas. Antes de comenzar, si disfrutas de relatos que mueven fibras, suscríbete a nuestra comunidad. Aquí valoramos la profundidad. Dale un me gusta para apoyar este contenido. Y cuéntame en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías tú para salvar a quien amas? Empecemos. El sector 9 de Neo Veridia no era un lugar diseñado para la vida, era un vertedero arquitectónico diseñado para la supervivencia extrema. Aquí, el sol era un mito, una leyenda que los ancianos contaban a los niños mientras tosían el polvo metálico que flotaba perpetuamente en el aire. El cielo no era azul, sino de un gris plomizo, estriado por las luces de los drones de vigilancia que zumbaban como insectos mecánicos buscando cualquier infracción. Entre cables colgantes que goteaban fluidos refrigerantes y una neblina tóxica que olía a cobre quemado y ozono, vivía el Lara. Su joma era un contenedor de carga reacondicionado, apilado inestablemente sobre otros 20 iguales en un edificio que parecía desafiar la gravedad por pura terquedad. Para sus vecinos, el Lara no era más que la mujer de mirada cansada y manos siempre manchadas de grasa, la que reparaba tostadoras de iones y relojes antiguos por unos pocos créditos que apenas alcanzaban para los filtros de agua. La veían caminar con los hombros caídos, envuelta en túnicas sintéticas remendadas, invisible para el mundo. Pero el mundo no conocía la verdad que ardía bajo su piel. Hace 5 años, el Lara no vivía entre la basura. Hace 5 años, el Lara era la ingeniera jefa de neuroenlace en la torre más alta de la ciudad, la sede central de Electronics Essence. Ella no reparaba tecnología, la soñaba, la creaba, la daba a luz. Su mente era una sinfonía de algoritmos y estructuras cuánticas. Ella había escrito el código base que permitía a los ciegos ver a través de implantes y a los mudos hablar a través de síntesis mental. Era brillante. Era respetada y era casi una deidad en el panteón de la ciencia. Pero cometió un error imperdonable en la sociedad de Neo Veridia. Tuvo conciencia. Ocurrió una tarde revisando los registros ocultos en el servidor espejo de la compañía. Descubrió que Electronics Essence no solo fabricaba maravillas, desviaba fondos masivos para realizar pruebas no autorizadas en los barrios bajos del sector 9. Usaban a los marginados como ratas de laboratorio, probando chips de control emocional, que a menudo resultaban en la pérdida total de la identidad del sujeto. Cuando el Lara intentó llevar las pruebas ante el Consejo de Ética, descubrió demasiado tarde que el consejo era propiedad de la misma empresa. No solo la despidieron, la ejecutaron socialmente. Electronics Essence usó su inmensa influencia tentacular para ponerla en la lista negra global. Su identidad digital fue marcada con un código rojo. Ninguna empresa tecnológica, ni siquiera un taller de reparación legal de tercera categoría, podía contratarla sin enfrentar sanciones paralizantes. Le quitaron sus credenciales, bloquearon sus cuentas bancarias, borraron sus logros académicos de la red pública, le quitaron su carrera, su reputación y su futuro. La dejaron caer desde la cima del mundo hasta el lodo del sector 9, esperando que desapareciera en el silencio. Pero no lograron quitarle a Kael. Kael era su ancla en medio de la tormenta. No era un genio de la tecnología ni un visionario corporativo. Era un hombre sencillo,
un obrero de construcción de infraestructuras con manos grandes y callosas y una sonrisa que tenía el poder de hacer que el apartamento húmedo, pequeño y vibrante por el paso del metro aéreo, se pareciera a un palacio de cristal. Él no entendía de códigos cuánticos ni de paradojas de inteligencia artificial, pero sabía exactamente cómo preparar el té de hierbas sintéticas para calmar los nervios de Elara. Sabía cómo abrazarla cuando ella se despertaba gritando por las pesadillas de su caída. Se amaban con ese amor desesperado y feroz de quienes han perdido todo lo superfluo y solo se tienen a sí mismos. Era un amor forjado en la adversidad, resistente como el titanio. Kael solía decirle, mientras miraban la lluvia ácida golpear en la única ventana del contenedor: Elara, tú construyes el futuro, pero yo construyo las paredes que nos protegen hoy. Mientras estemos juntos, no han ganado. Hasta que llegó la sombra silenciosa. No fue algo repentino y dramático como un accidente laboral. Fue un declive lento, tortuoso y cruelmente silencioso. Kael, el hombre que podía levantar vigas de acero con su exoesqueleto de trabajo, empezó a perder fuerza. Al principio fueron pequeños temblores en las manos, que él descartaba con una risa nerviosa. Luego vino la fatiga crónica, un cansancio que no se iba con el sueño. Su piel, antes bronceada por el trabajo bajo los focos de construcción, comenzó a tornarse de un tono grisáceo, casi translúcido. Los médicos de los suburbios, curanderos ilegales que operaban en sótanos con equipos robados, lo llamaban decaimiento celular sistémico. Era una sentencia común entre los pobres, una falla en la replicación del ADN causada por la exposición constante a los contaminantes del sector, o al menos eso decían. No había cura accesible para alguien sin un seguro de nivel platino. Solo había tratamientos paliativos, parches temporales para un barco que se hundía. Fue el año más largo y oscuro de la vida de Elara. Para comprar los estabilizadores celulares y analgésicos de mercado negro, Elara tuvo que aceptar trabajos que rompían el espíritu. Dejó de ser la reparadora de relojes y se convirtió en una limpiadora de zona cero. Bajaba las alcantarillas del sector industrial para limpiar residuos químicos altamente corrosivos. Reciclaba basura tecnológica en los vertederos sin traje de protección adecuado, exponiéndose a radiación residual por unos pocos créditos extras. Cada moneda digital que ganaba iba directamente al torrente de Kael. Pero Kael no mejoraba. Se desvanecía. «Déjalo, Elara», le susurraba a él por las noches, con la respiración entrecortada que sonaba como un fuelle roto. «No te humilles más por mí. No valgo tanto sacrificio. Déjame ir. Guarda los créditos para ti, para que puedas salir de este agujero». «Nunca», respondía ella con una voz firme, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas mientras le limpiaba el sudor frío de la frente. «Tú eres mi hogar, Kael. Sin ti no hay salida, no hay futuro. Eres la única ecuación que me importa resolver». La situación llegó a su punto crítico una noche de invierno artificial cuando los sistemas de control climático de la ciudad fallaron y la temperatura bajó drásticamente. Kael entró en un estado de inactividad profunda, un coma inducido por su propio cuerpo para proteger los órganos vitales. Su sistema biológico estaba colapsando. La luz de su vida parpadeaba, a punto de extinguirse para siempre. Elara, con sus escáneres obsoletos, hizo un diagnóstico final. El cuerpo de Kael ya no podía sostener su vida. La estructura biológica estaba demasiado dañada. La única opción, la única ecuación matemática de supervivencia era la transferencia de conciencia. Tenía que sacar la esencia de Kael de ese envase roto y depositarla en un receptáculo artificial. Pero la realidad la golpeó con la fuerza de un martillo. Un cuerpo prostésico básico de Electronics Essence costaba 5 millones de créditos. Elara apenas tenía 500. Era una cifra imposible, una barrera insalvable puesta por los mismos tiranos que la habían desterrado. Pero su mente de ingeniera, esa mente brillante que Electronics Essence temía, sabía algo que la mayoría ignoraba. No necesitaba un cuerpo completo de inmediato. Para salvar la esencia de Kael, para salvar su mente, recuerdos y personalidad, solo necesitaba una pieza clave, un procesador cuántico de cristalina sintética. Esa pequeña joya tecnológica era el único cerebro artificial capaz de sostener la complejidad de un alma humana sin que ésta se degradara o corrompiera. El problema era que Electronics Essence mantenía un monopolio absoluto sobre la cristalina. No se vendía suelta, no se encontraba en el mercado negro, o al menos no una que funcionara. Tenía que ser conseguida desde adentro, tenía que ser extraída de la fuente.
El Lara tomó la decisión más dolorosa de su existencia. Se miró en el espejo roto del baño, vio sus ojeras profundas, su cabello descuidado y la ropa sucia de trabajo. Se lavó la cara con agua helada hasta que la piel le dolió. Se recogió el cabello en un moño severo intentando recuperar un fragmento de la dignidad de la ingeniera jefa que alguna vez fue. Volvería a la Torre de Cristal. Volvería al lugar donde destruyeron su vida. No entraría por la puerta grande como una innovadora, sino que se arrastraría por la puerta de servicio, como lo más bajo de la cadena alimenticia corporativa. Necesitaba estar cerca, necesitaba acceso físico a los laboratorios. La entrevista de trabajo fue una tortura diseñada meticulosamente. El edificio de Electronics Essence se alzaba sobre la ciudad como una aguja de luz pura, insultando la oscuridad del sector 9. El Lara tuvo que pasar por 3 controles de seguridad, donde fue escaneada, desinfectada y mirada con desdén por los guardias androides. Finalmente, la llevaron a una pequeña sala blanca, estéril, frente a un gerente de recursos humanos. Era un hombre joven, de piel perfecta, gracias a tratamientos genéticos, vestido con un traje que costaba más de lo que Kel había ganado en toda su vida. Él tenía su expediente holográfico flotando sobre el escritorio. El Lara reconoció el logotipo en la esquina de los manuales que el hombre consultaba. Eran protocolos que ella misma había redactado años atrás. El hombre deslizó el dedo en el aire, pasando las páginas del archivo con una sonrisa burlona. «Vaya, vaya, el Lara Vance», dijo, arrastrando las vocales con una satisfacción venenosa. «La prodigio caída, la leyenda del Sector 1 que decidió morder la mano que la alimentaba. ¿Qué te trae de vuelta a nuestro humilde imperio? ¿Vienes a pedir perdón? ¿A rogar que retiremos tu nombre de la lista negra?» El Lara apretó los puños bajo la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sentía la bilis subir por la garganta. Cada célula de su cuerpo quería gritarle, quería explicarle la teoría del caos y luego escupirle a la cara. Pero pensó en Kel. Pensó en su respiración débil en el contenedor frío. «Vengo a pedir trabajo», dijo ella, con la voz ronca, tragándose su orgullo como si fueran fragmentos de vidrio molido. «De lo que sea. Necesito los créditos». El gerente soltó una risa corta, seca. «¿Trabajo? Para una traidora corporativa. Es irónico, ¿no crees? Tu mente vale billones, Vance. O lo valía. Pero ahora eres un pasivo de seguridad. No puedo dejarte tocar ni una calculadora». «No pido un puesto técnico», interrumpió el Lara, bajando la cabeza, obligándose a mirar sus botas gastadas. «Sé que estoy vetada de los sistemas. Pido mantenimiento básico, limpieza, carga, lo que nadie más quiera hacer». El hombre arqueó una ceja, visiblemente divertido por la degradación de una antigua estrella. «Tenemos una vacante», dijo, tecleándolo en su consola con desgana. «Limpieza de residuos peligrosos en la planta de ensamblaje del laboratorio Alpha. Turno de noche. Es un trabajo sucio. Los vapores de los refrigerantes suelen causar mareos y vómitos a los nuevos. El salario es el mínimo legal del sector, sin seguro médico, sin beneficios y con vigilancia constante. Tendrás un collar de monitoreo. Si te desvías 1 metro de tu ruta de limpieza, te electrocutará». El Lara sintió un frío en el estómago. El laboratorio Alpha. Ese era su antiguo laboratorio, el lugar donde ella había diseñado el futuro. Ahora volvería para limpiar los suelos que sus propios zapatos de diseñador habían pisado con autoridad. Pero también sabía otra cosa. En el laboratorio Alpha se almacenaban los prototipos de Cristalita. «Lo tomo», dijo ella sin dudar un segundo. «Excelente». El gerente cerró el holograma. «Y Vance, procura no mirar a los ingenieros a los ojos. A la gente de aquí no le gusta que la basura les devuelva la mirada». Durante 6 meses, el Lara se convirtió en un fantasma dentro de la máquina. Se ponía el uniforme gris de limpieza, una tela sintética y áspera que picaba en la piel, y se colocaba el collar de monitoreo alrededor del cuello. Mientras fregaba los suelos inmaculados de los laboratorios, soportaba algo peor que el trabajo físico, la invisibilidad social. Veía a sus antiguos colegas,
algunos de los cuales habían sido sus aprendices, caminar por los pasillos discutiendo problemas técnicos que ella podía resolver en 2 segundos mentalmente. Los escuchaba reír. «Miran, ahí va la traidora. Dicen que vive en el sector 9, entre las ratas. ¡Qué desperdicio de intelecto! Cuidado, no te ensucies con ella. La traición es contagiosa». El ara no respondía. Mantenía la vista en el suelo, en el reflejo de las luces LED sobre las baldosas blancas. En su mente repetía un mantra, una y otra vez. «¿Por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué él?». Con su salario miserable, comiendo apenas una vez al día y vendiendo las pocas pertenencias sentimentales que le quedaban, el reloj de su padre, un collar antiguo, el ara logró reunir una pequeña fortuna en efectivo. Fue al mercado negro del subsuelo, un laberinto de túneles donde se vendía tecnología robada y obsoleta. Buscó desesperadamente un procesador de cristalita. Preguntó a los traficantes de chips, a los carroñeros de droides. Todos se reían. «¿Cristalita?», le dijo un vendedor con un ojo cibernético rojo. «Estás soñando, mujer. Eso solo lo tiene la élite. Con lo que tienes ahí, apenas te alcanza para un procesador minero de primera generación». El corazón de Elara se hundió. Un procesador minero. Era tecnología de hace 50 años. Lento, básico, diseñado para calcular rutas de excavación y cargas de peso, no para procesar la complejidad de las emociones humanas, el humor, el amor, la memoria profunda. Pero no tenía opción. El tiempo de Kel se había agotado. Regresó a casa una noche de lluvia torrencial, con la pieza envuelta en trapos aceitosos pegada a su pecho para que no se mojara. En el rincón de su taller improvisado, había rescatado del basurero industrial un chasis de droide de carga, un armatoste de metal oxidado, pesado, antropomórfico pero sin rostro, solo con 2 luces ópticas apagadas y brazos terminados en pinzas funcionales. Kel allí en la camilla inmóvil. El monitor de signos vitales emitió un pitido lento, cada vez más espaciado. «Perdóname, mi amor», lloró Elara cayendo de rodillas junto al cuerpo comatoso de su esposo. Acarició su mano fría y gris. «Es una jaula, lo sé, es horrible, pero es la única forma de que sigas aquí. Te prometo que es temporal, te sacaré de ahí». La transferencia fue un acto de brutalidad técnica y emocional. Elara no tenía el equipo estéril de Electronics Essence. Usó cables puenteados, inyectores de datos modificados y un software de hackeo que ella misma escribió para saltarse los protocolos de seguridad del procesador minero. Conectó los electrodos al cráneo de Kyle y el otro extremo al puerto de entrada del robot oxidado. La habitación se llenó del zumbido de los ventiladores de enfriamiento forzado. Las luces del contenedor parpadearon. Iniciando volcado de conciencia, susurró Elara, tecleando el comando final con dedos temblorosos. «No tengas miedo, Kyle. Sígueme. Sigue mi voz». El cuerpo humano de Kyle se arqueó violentamente sobre la camilla, un último espasmo de la biología resistiéndose al abandono. Luego se desplomó. El monitor de signos vitales emitió un pitido continuo y plano. El pecho de Kyle dejó de moverse. Su corazón, ese corazón valiente y amoroso, se detuvo. Elara ahogó un grito, tapándose la boca con la mano. Por un momento, el silencio fue absoluto. Solo la lluvia golpeando el metal del techo. Miró al robot. Nada. 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto eterno. De repente, los servos del droide de carga zumbaron. Las luces ópticas en la cabeza de metal se encendieron con un brillo amarillo pálido, parpadeando mientras el sistema arrancaba. La cabeza de metal giró lentamente, con el sonido de engranajes sin aceite, enfocando sus lentes en Elara. Elara se acercó, con el corazón latiéndole en la garganta. «¿Kyle?», preguntó, con la esperanza colgando de un hilo. «¿Estás ahí? Soy yo, soy Elara». Esperó un «te amo». Esperó que dijera su nombre con esa calidez que la derretía. El altavoz del robot emitió un chasquido de estática antes de hablar. La voz no era la de Kyle. Era una síntesis metálica,
plana, monótona y carente de cualquier matiz humano. Sistema en línea, dijo el robot. Identidad cargada. Kyle. Estado funcional. Nivel de batería 85%. El ara sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Kyle, mírame. ¿Sabes quién soy? El robot procesó la imagen, las lentes se dilataron y contrajeron. Sujeto reconocido. Elara Vance. Esposa. Vínculo primario. Análisis emocional. Error. Capacidad no soportada por el hardware actual. Error de driver en el módulo de afecto. Kyle estaba ahí, pero estaba atrapado detrás de una pared de tecnología obsoleta. El procesador minero era demasiado rudimentario para traducir el amor. Solo podía traducir datos. Era como ver a su esposo a través de un vidrio grueso y sucio, incapaz de tocarlo, incapaz de sentirlo. Esa noche, el ara tuvo que hacer lo impensable. Tuvo que envolver el cuerpo biológico de Kyle, el envase que había amado, besado y abrazado, en una sábana vieja. Con la ayuda del robot, que cargó su propio cuerpo anterior sin mostrar ninguna emoción, solo ejecutando una orden de transporte de carga, lo llevaron al pequeño cementerio ilegal del distrito, un pedazo de tierra fangosa entre dos fábricas abandonadas. Lo enterró bajo la lluvia, cavando con una pala mientras el robot Kyle iluminaba el agujero con sus luces ópticas. «Descansa, cuerpo valiente», susurró el ara lanzando la última palada de tierra. «Pero tú, Kyle, tú volverás. Te juro por mi vida que conseguiré ese procesador de cristalita. Te daré una voz real, te daré unos ojos que puedan verme de verdad». El robot permaneció de pie bajo la lluvia, el agua resbalando por su metal oxidado. Probabilidad de éxito del plan. Baja, calculó el robot con frialdad. Recomendación. Abortar misión para preservar la integridad del usuario Elara. No me importa la probabilidad, dijo ella mirándolo con una determinación que ardía más que el fuego. Me importa la posibilidad, y tú vas a ayudarme. Lo que Elara no sabía en ese momento, mientras lloraba sobre la tumba, era que el error en el procesador de Kyle no era solo una limitación técnica. En las noches siguientes, el robot empezaría a decir cosas que un obrero de construcción jamás sabría. Códigos, secretos, fragmentos de una verdad que Electronics Essence había intentado borrar con sangre y fuego. Kyle no era solo Kyle, y el misterio de su identidad estaba a punto de cambiar el destino de la humanidad. Vivir con un fantasma es difícil, pero vivir con un fantasma atrapado en una jaula de acero oxidado es una prueba que erosiona el espíritu día tras día. Las semanas posteriores a la transferencia fue una neblina de dolor sordo y monotonía metálica. El pequeño apartamento contenedor, que antes vibraba con las risas graves de Kyle y el aroma a café que recién preparado, ahora olía a aceite de motor y ozono estático. El ara se despertaba cada mañana con el sonido de pistones hidráulicos. No había un «buenos días» susurrado al oído. En su lugar había un informe de estado. «Ciclo diurno iniciado», decía en la voz sintética desde la esquina de la habitación, donde el robot de carga pasaba la noche en modo de espera, conectado a la red eléctrica ilegal. El ara se sentaba en la cama, frotándose los ojos hinchados, mirando a esa figura humanoide de metal desgastado. Las luces ópticas amarillas la miraban fijamente, sin parpadear, sin juzgar, sin amar. «Gracias, Kyle», murmuraba ella por costumbre. «No se detecta gratitud en los parámetros lógicos. ¿Deseas iniciar protocolo de desayuno?» Era devastador. El ara tenía a su esposo, pero al mismo tiempo no lo tenía. Sus recuerdos estaban ahí, archivados en carpetas de datos dentro del procesador minero, pero la chispa, esa calidez inefable que hace a una persona ser quien es, estaba silenciada por la obsolescencia del hardware. El robot cocinaba, limpiaba y cargaba objetos pesados con eficiencia perfecta, pero cuando el ara intentaba abrazar su torso de metal frío, el robot se quedaba rígido, calculando la presión ejercida en sus placas en lugar de devolver el abrazo.
Sin embargo, fue en las noches de insomnio, cuando la ciudad de Neoveridia dormía bajo el manto tóxico, que las cosas empezaron a cambiar. Ocurrió por primera vez a las 3 de la madrugada. El Ara estaba despierta, revisando esquemas de seguridad de Electronics Essence en su vieja tableta, cuando el robot, que estaba en modo de reposo, emitió un sonido chirriante, como una radio buscando sintonía. Su cabeza giró bruscamente hacia la ventana. Las luces ópticas cambiaron de un amarillo pálido a un rojo intermitente, y luego a un azul profundo, un color que ese modelo de droide no debería ser capaz de proyectar. «El Ara», dijo la voz. No era la voz metálica plana. Tenía inflexiones. Tenía miedo. «El código azul. La eternidad duele. No dejes que Magnus active la fase 2». El Ara saltó de la cama, el corazón martilleando contra sus costillas. Se acercó al robot, sujetando su rostro de metal entre sus manos. «¿Kael? ¿Qué dices? ¿Qué es la fase 2? El robot se sacudió, como si una corriente eléctrica recorriera su chasis. Las luces volvieron al amarillo estático. «Error», dijo la voz monótona de nuevo. «Datos corruptos en el sector 7G. Acceso denegado al archivo raíz, proyecto origen. Reiniciando subsistemas de lenguaje». «No, no reinicies», suplicó el Ara. «¿Qué es el proyecto origen? Kael, tú eras un obrero. Construyas puentes, no software. ¿Cómo sabes esos términos?» «Información no disponible. Sugerencia: realizar desfragmentación de disco. ¿Deseas proceder?» El Ara retrocedió, confundida y aterrada. Fase 2. Proyecto origen. Esos no eran desvaríos aleatorios. Eran terminología de alto nivel, jerga específica de la junta directiva de Electronics Essence. ¿Acaso el procesador minero estaba captando señales de radio de la torre corporativa y mezclándolas con la conciencia de Kael? ¿O había algo más? La curiosidad se mezcló con la desesperación. Durante las siguientes noches, el Ara mantuvo una vigila constante. Anotaba cada palabra que el robot murmuraba en sus pesadillas digitales. «Los cuerpos no son estables. La degradación es exponencial», decía una noche. «Vania miente. Los números en el balance están manchados de fluido vital», decía otra. «Escondí la llave en el algoritmo de la música. Ellos no escuchan la música». El Ara, con su mente de ingeniera trabajando a toda velocidad, empezó a conectar puntos que no deberían estar en la misma página. Su esposo, el hombre sencillo que amaba los sándwiches de queso y las películas antiguas, estaba recitando fragmentos de secretos corporativos que podrían derribar imperios. Había una profundidad en él, un océano de datos ocultos bajo la superficie de su personalidad amable, que ahora, con las barreras de la mente consciente rotas por la transferencia, estaba empezando a filtrarse. «Estás ahí, ¿verdad?», le susurró el Ara una noche, acariciando el metal frío. «¿Hay alguien más ahí dentro? O Kael, tú sabías más de lo que me dijiste». Sabía que no obtendría respuestas del procesador minero. Era como intentar correr un programa de realidad virtual en una calculadora de bolsillo. El hardware limitaba la verdad. Si quería saber qué estaba pasando, si quería recuperar a su esposo y entender los misterios que su mente fragmentada escupía, necesitaba este procesador de cristalita, y lo necesitaba ya. La rutina de el Ara en Electronics Essence se convirtió en una operación de espionaje de alto riesgo. Durante el día, dormía unas pocas horas inquietas. Por la noche, se ponía su uniforme gris de limpieza y entraba en la boca del lobo. Ser invisible tenía sus ventajas. Nadie miraba la limpiadora. Los guardias de seguridad, hombres y mujeres armados con rifles de pulso, pasaban a su lado como si fuera parte del mobiliario. Los científicos discutían códigos de acceso en voz alta mientras tomaban café, ignorando a la mujer que vaciaba sus papeleras a 1 metro de distancia. El Ara era una esponja. Memorizó los patrones de rotación de las cámaras de vigilancia. Un intervalo ciego de 4.5 segundos cada 12 minutos en el pasillo norte. Aprendió que el jefe de seguridad del laboratorio Alpha, un hombre descuidado llamado Roren, siempre dejaba su carta de acceso nivel 4 sobre el escritorio cuando iba al baño a las 3:15 am.
Pero el objetivo principal era el laboratorio Alfa. Ahí, detrás de paredes de vidrio blindado, descansaba la joya de la corona. Una noche, mientras pulía el cristal de la sala de observación, lo vio claramente. En el centro de la sala estéril, iluminado por focos cenitales, había una cápsula de contención. Dentro flotaba un cuerpo. No era un cuerpo humano cualquiera, era un androide de prueba de grado Génesis. A simple vista parecía carne y hueso. Tenía poros, tenía pestañas, tenía una musculatura perfecta, pero el Ara sabía que era sintético, una obra maestra de bioingeniería diseñada para ser el recipiente perfecto. Y conectado a ese cuerpo, brillando con una luz pulsante violeta en una consola adyacente, estaba el procesador de cristalita pura. Era hermoso, era la salvación, era la llave para liberar a Kael de su prisión de óxido. Pero también era la fortaleza más segura del planeta. Sensores de movimiento, escáneres térmicos y un sistema de IA llamado el Guardián que monitoreaba cada bit de datos que entraba o salía. El Ara pasó semanas planificando. Dibujó esquemas en las paredes de su contenedor, usando un lenguaje encriptado que solo ella entendía. Calculó las variables. Necesitaba una distracción masiva. Necesitaba que los ojos del Guardián miraran hacia otro lado por lo menos 10 minutos. La oportunidad no la creó ella. Se la regaló el clima implacable de Neoberidia. Los meteorólogos anunciaron una tormenta de iones de categoría 5. Era un fenómeno raro, una acumulación masiva de estática en la atmósfera superior que prometía freír los sistemas eléctricos no protegidos. La ciudad entera entró en alerta amarilla. Electronics Essence tenía escudos, por supuesto, pero el Ara sabía, porque ella había ayudado a diseñarlos, que los escudos tenían un defecto. Cuando la carga externa superaba los 50 teravatios, el sistema reiniciaba los sensores internos durante exactamente 3 minutos para evitar una sobrecarga. 3 minutos. 180 segundos. Ese era el tiempo que tenía para robar la eternidad. La noche de la tormenta, el cielo se tiñó de un violeta enfermizo. Los truenos no sonaban como explosiones, sino como desgarros en la tela de la realidad. El Ara se despidió del robot Kael en el apartamento. «Voy a por ti», le dijo conectando un cable de transferencia de datos de alta velocidad al puerto del robot. Descargó la conciencia de Kael, su alma fragmentada y llena de glitches, en una unidad de memoria portátil cuántica. Era un pequeño cubo negro que cabía en la palma de su mano. Ahora el robot de carga quedó vacío. Inerte, una estatua de basura. Kael estaba en su bolsillo. «Sujétate fuerte, mi amor», susurró guardando el cubo cerca de su corazón bajo el uniforme de limpieza. «Hagamos una pequeña pausa en esta tormenta. Sé que estás sintiendo la angustia y la esperanza de el Ara. Eso es lo que nos hace humanos. Si valoras un espacio donde las emociones son las verdaderas protagonistas, te invito con cariño a suscribirte a Historias Sálmicas. Al hacerlo, nos ayudas a seguir tejiendo estas historias para ti. Gracias por estar aquí, al otro lado, y escuchando con el alma. El viaje a la torre fue una pesadilla. El viento aullaba, lanzando escombros por las calles. Al llegar a Electronics Essence, el ambiente era caótico. Las luces parpadeaban. Los sistemas de seguridad estaban en modo de alerta máxima, pero inestables. El Ara se fichó su entrada como siempre. Limpieza nocturna. El guardia de la entrada ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado mirando los monitores que mostraban picos de energía peligrosos. El Ara se dirigió al sótano de suministros, pero en lugar de coger su carro de limpieza, se desvió hacia los conductos de ventilación del sistema de refrigeración principal. Se quitó el uniforme gris, revelando un traje negro ajustado que había confeccionado con restos de trajes aislantes. Se arrastró por el túnel de metal, sintiendo las vibraciones de la torre. El polvo y las telarañas se pegaban a su cara, pero no se detuvo. Conocía estos conductos como la palma de su mano. Ella había insistido en que fueran lo suficientemente anchos para que un técnico pudiera pasar en caso de emergencia. Una ironía que ahora le salvaba la vida. Llegó a la rejilla que daba al techo del laboratorio Alfa. Miró su reloj de pulsera sincronizado con la tormenta. «Ahora», susurró. Afuera, un rayo de iones golpeó el escudo principal de la torre. El edificio entero gimió.
Las luces se apagaron de golpe y las luces de emergencia rojas bañaron los pasillos. Reinicio de sistema de sensores en progreso. Tiempo estimado, 180 segundos. El ara pateó la rejilla y saltó. Aterrizó con un sonido sordo sobre el suelo inmaculado del laboratorio. No había tiempo para el sigilo. Corrió. Corrió hacia la consola central donde el procesador de cristalita brillaba, ajeno al caos. Sus manos, que habían reparado tostadoras durante años, ahora volaban sobre el teclado holográfico con la destreza de la ingeniera jefa que nunca dejó de ser. Bloqueo biométrico detectado, leyó en la pantalla. ¡Maldición!, masculló. Sacó una herramienta de bypass que había construido con partes de una consola de juegos vieja y un descodificador policial robado. La conectó. Los códigos pasaban por sus ojos como una cascada verde. 120 segundos. El sistema de seguridad. El guardián estaba ciego, pero los guardias físicos no. Escuchó botas pesadas corriendo por el pasillo exterior. Alguien había oído su aterrizaje. ¡Abre, maldita sea!, gruñó, forzando el algoritmo. Clic. El contenedor de cristal se deslizó abierto con un suspiro neumático. El ara agarró el procesador de cristalita. Era tibio al tacto, vibrando con un poder incalculable. 90 segundos. Ahora venía la parte más loca del plan. No podía simplemente llevarse el procesador. Necesitaba el cuerpo. Y no podía cargar con un cuerpo de 80 kilos. Tenía que hacer que el cuerpo caminara. Corrió hacia el androide de prueba. Conectó el procesador de cristalita en la ranura situada en la base del cráneo del androide. Luego, sacó el cubo negro de su bolsillo, la unidad que contenía a Kael. Por favor, funciona. Por favor, no te pierdas en el camino, rezó mientras insertaba la memoria en el puerto de carga. 60 segundos. La pantalla mostró: iniciando transferencia de conciencia. Integración neurosináptica en curso. La puerta del laboratorio comenzó a vibrar. Alguien estaba intentando forzarla desde fuera. Los guardias sabían que algo pasaba. ¡Vamos, Kael! ¡Despierta!, gritó Lara, viendo cómo la barra de progreso avanzaba agónicamente lenta. 50%, 70%, 40 segundos. El cuerpo del androide comenzó a convulsionar suavemente. Los dedos de las manos se cerraron y abrieron. El pecho sintético se infló, simulando la primera respiración. 20 segundos. El sistema de seguridad estaba a punto de reiniciarse. Si el guardián despertaba antes de que terminaran, freiría el cerebro del androide con un protocolo de contención. 90%, 98%. El ara miraba la puerta que ya se estaba doblando bajo los golpes de un ariete y la pantalla, alternativamente. 10 segundos. Transferencia completa. El androide abrió los ojos. No hubo confusión de recién nacido. No hubo el parpadeo errático del robot minero. Los ojos del androide, de un azul eléctrico intenso y penetrante, se fijaron en el ara con una claridad aterradora. El ara se acercó, temblando. ¿Kael?, preguntó, con la voz quebrada por la tensión. La puerta del laboratorio explotó hacia adentro. 3 guardias de seguridad entraron, con las armas levantadas, apuntando a la figura de negro y al androide despierto. ¡Al suelo! ¡Manos donde pueda verlas!, gritó el líder de los guardias. El tiempo de la tormenta terminó. Las luces principales se encendieron. Sistemas de seguridad en línea. El ara levantó las manos, sintiendo que el final había llegado. Habían fallado por segundos. Pero entonces, el androide se movió. No con la torpeza de Kael, el obrero. Se movió con una velocidad y una elegancia letal. Se interpuso entre los guardias y el ara. Levantó una mano, y con un gesto que parecía de un director de orquesta, las armas de los guardias emitieron un chispazo y se apagaron. Los guardias miraron sus rifles inutilizados con horror. El androide giró la cabeza hacia el ara. Su postura era real, imponente, casi imperial. El ara, dijo. Su voz era perfecta, rica en matices, potente, pero no era la voz de Kael. Era una voz que Lara había escuchado en noticieros antiguos, una voz que pertenecía a un hombre muerto hacía una década. «Lo has logrado», continuó él, mirando sus propias manos nuevas con una mezcla de fascinación y triunfo. «Has roto el bloqueo de memoria.
¿Kael?, repitió ella, dando un paso atrás, el miedo superando al alivio. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso con las armas? Kael no sabe de inhibidores de frecuencia. El hombre que habitaba el cuerpo del androide sonrió. No era la sonrisa tierna y tímida de su esposo. Era una sonrisa afilada, llena de inteligencia y peligro. Mi nombre fue Kael, por un tiempo. Fue un buen nombre, un buen disfraz, dijo él, avanzando hacia ella mientras los guardias retrocedían, aterrados ante la autoridad inexplicable que emanaba de él. Pero antes de que borraran mi mente, antes de que me arrojaran al lodo para que me pudriera, yo tenía otro nombre. El ara chocó contra la mesa de trabajo. Su mente luchaba por procesar lo imposible. No, tú eres un obrero. Te encontré enfermo. Me encontraron mis hermanastros, Magnus y Vanya, interrumpió él. Se giró hacia la consola central del laboratorio, y sus dedos comenzaron a bailar sobre las teclas a una velocidad superhumana, accediendo a archivos encriptados de nivel Omega, como si fueran libros infantiles. La pantalla gigante del laboratorio se iluminó, mostrando el logotipo de Electronics Essence, pero en lugar del azul corporativo, parpadeaba en rojo. «Yo soy Aris Thorn», dijo él, mirando a Elara a los ojos, «y he vuelto para reclamar mi trono». Elara retrocedió hasta chocar contra una mesa de trabajo llena de microcircuitos. Su respiración era superficial, rápida. Frente a ella, el androide con la mente de su esposo, o el hombre que su esposo solía ser, se mantenía erguido con una autoridad que llenaba la habitación, eclipsando incluso el zumbido de los servidores. «Aris Thorn», susurró Elara, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía tan inestable como su realidad. «Pero tú estás muerto. Todo el mundo vio el funeral». Vieron lo que Magnus y Vanya querían que vieran: un ataúd vacío y un legado robado. Aris se giró hacia la pantalla principal del laboratorio. Sus manos, ahora metálicas y precisas, se movían en el aire, manipulando interfaces holográficas sin tocarlas. Gráficos de ADN, esquemas neuronales y archivos ocultos de contabilidad empezaron a flotar alrededor de ellos como una tormenta de datos. Hace 10 años, descubrí una falla fatal en el proyecto Eternidad. Los cuerpos que Electronic Essence vende, esos envases de juventud eterna por los que los ricos pagan fortunas, tienen un defecto estructural. La mente humana no está diseñada para la estasis. Necesita el ciclo. Necesita el cambio. Un gráfico rojo apareció en el aire, mostrando un cerebro humano degradándose. En un cuerpo que no envejece, la conciencia se estanca, continuó Aris. Lo llamé corrupción del alma. Después de 200 años de perfección física, la mente empieza a fragmentarse. La persona no se vuelve inmortal, se vuelve un cascarón vacío, atrapado en un bucle de demencia, incapaz de sentir, de amar o de crear. Su alma se evapora. Es un final definitivo, una oscuridad sin retorno. «Dios mío», murmuró Elara, comprendiendo de golpe la magnitud del horror. Millones de personas estaban comprando su propia aniquilación mental. Intenté detener el lanzamiento. Quería perfeccionar cuerpos que envejecieran, que vivieran ciclos normales pero sanos, sin dolor, sin enfermedades, pero con un final natural, porque el final es lo que da valor a la historia. Magnus y Vanya no querían eso. La eternidad vende más que la salud. La promesa de nunca morir es el producto más lucrativo de la historia. Aris hizo una pausa, y por un segundo, el androide miró a Elara con la ternura de Kael. Así que me tendieron una trampa, me inyectaron un supresor de memoria experimental, me colocaron un bloqueo neural y me arrojaron a los barrios bajos del sector 9. Me dieron una identidad falsa, Kael, y un cuerpo programado para fallar. Querían que viviera como una rata y muriera en el anonimato, llevándome el secreto a la tumba. Elara conectó los puntos finales. La supuesta enfermedad de Kael no era una dolencia natural, era un código de obsolescencia programada activado por Magnus a distancia para eliminar a su hermano discretamente, después de una década de exilio. «Y mi cuerpo», dijo Aris,
mirando a Elara con una intensidad feroz. El cuerpo que enterraste bajo la lluvia, Elara, ese no era un cuerpo humano normal, era mi obra maestra, era el prototipo Grado Génesis. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Que ese cuerpo no cesó sus funciones vitales de verdad, solo se apagó el procesador biológico debido al bloqueo. El tejido sigue viable, es un cuerpo capaz de envejecer, capaz de sentir, pero libre del defecto de la corrupción. Es el único envase donde puedo ser yo mismo y amarte como mereces. Si logramos poner este procesador de cristalita en ese cuerpo, volveré, de verdad. Y esta vez, nada me detendrá. De repente, las alarmas del edificio cambiaron de tono. Un aullido agudo y penetrante llenó el aire. Las luces rojas parpadeaban violentamente. Alerta de nivel Omega, intruso identificado, código fundador, protocolo de eliminación activado. Magnus había detectado la firma digital de su hermano. Ya no enviaría guardias con armas aturdidoras, enviaría drones de combate pesado. «Tenemos que irnos», dijo Aris, arrancando el procesador de cristalita de la consola de laboratorio. Al hacerlo, el androide que ocupaba se apagó un instante y luego se reinició con la energía de reserva, suficiente para unos minutos de autonomía. «Este androide es solo un transporte. Necesito llegar al cementerio». El escape de Electronics Essence fue una danza de caos y precisión. Elara, cargando una mochila con herramientas, corría detrás de Aris. Él no necesitaba armas, él era el sistema. Cuando un escuadrón de drones de seguridad apareció en el pasillo, bloqueándoles el paso con sus cañones láser cargando, Aris simplemente levantó la mano. Sus ojos brillaron con datos. Anular protocolo de objetivo, reasignar lealtad. Los drones se detuvieron en el aire, giraron y empezaron a disparar contra las cámaras de seguridad, abriendo camino para su creador. Aris conocía cada puerta trasera, cada fallo en el firewall que él mismo había dejado abierto años atrás por si acaso. Salieron a la noche lluviosa por una salida de emergencia en el nivel de carga. La lluvia ácida caía con fuerza, limpiando el rastro de su huida. No se detuvieron. Robaron un aerodeslizador de mantenimiento automatizado y Aris manipuló los controles para volar bajo el radar, rozando los tejados de los edificios miserables del sector 9. Aterrizaron en el cementerio ilegal. Un campo de lodo y cruces hechas de chatarra. El viento aullaba como un lamento. «Rápido», dijo Aris. El androide que habitaba estaba empezando a fallar. Sus movimientos se volvían erráticos. La energía de reserva se agotaba. «Sácame de aquí, Elara. Ponme en mi lugar». Elara corrió a la tumba reciente. El lodo se aferraba a sus botas, intentando detenerla, pero la adrenalina la impulsaba. Cayó de rodillas y comenzó a cavar con sus propias manos, ignorando el frío que le entumecía los dedos, ignorando la suciedad que manchaba su uniforme. «Por favor, que no sea tarde. Por favor», repetía, lanzando puñados de tierra mojada a un lado. Finalmente, sus dedos golpearon la madera sintética del ataúd barato. Con un grito de esfuerzo, arrancó la tapa. Allí estaba Kael, o Aris, pálido como la luna, frío, inerte bajo la lluvia que empezaba a empapar su ropa humilde de obrero. Pero Aris tenía razón. No había signos de descomposición. Parecía un príncipe dormido, esperando un beso, o en este caso, un chip. El androide se arrodilló al otro lado de la tumba. «Hazlo, Elara», dijo la voz sintética, debilitándose. «Mi tiempo en este metal se acaba». Elara sacó el viejo chip quemado de la nuca de su esposo, la pieza que lo había mantenido limitado y enfermo. Lo arrojó al lodo. Luego tomó el procesador de cristalita que Aris le tendía desde el cuerpo del androide. Brillaba con una luz violeta pulsante, cálida, viva. Con manos temblorosas y llenas de barro, insertó el procesador en el puerto neural oculto bajo la piel sintética de la nuca de Kael. Se escuchó un clic suave, pero definitivo. El androide de prueba cayó hacia un lado, apagado, convertido en chatarra inútil. Hubo un silencio sepulcral. Solo la lluvia golpeando el rostro de Kael. Un segundo,
El Ara contuvo el aliento hasta que le dolieron los pulmones. 2 segundos. El agua resbalaba por las pestañas cerradas de él. 3 segundos. De repente el pecho de Kael se expandió en una bocanada de aire violenta, desesperada, como alguien que emerge de las profundidades del océano. El sonido de su primera respiración rompió la noche. El corazón, detenido durante días, reinició su marcha con un tamborileo fuerte y rítmico que el Ara pudo escuchar incluso sobre la lluvia. Los ojos se abrieron de golpe. Ya no eran grises y nublados por la enfermedad, eran de un azul eléctrico intenso, vibrante, llenos de una inteligencia cósmica. Se incorporó en la tumba, tosiendo, mirando sus manos llenas de tierra, sintiendo la lluvia fría en su piel real. Miró a el Ara, empapada, herida, pero mirándolo con una esperanza que quemaba. «Hola, mi ingeniera», dijo él. Su voz era la de Kael, grave y cálida, pero tenía la cadencia segura de Aris. Le ofreció una sonrisa, esa sonrisa tierna que había iluminado los días oscuros de el Ara, pero ahora había algo más en ella, la promesa de un futuro. «Hace frío aquí fuera, ¿vamos a cambiar el mundo?» El Ara se lanzó a sus abrazos llorando, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. Estaba vivo, de verdad. Al amanecer no hubo una batalla campal con explosiones. Hubo algo mucho más devastador para los tiranos, una batalla de verdad absoluta. Aris Thorn, resucitado de entre los muertos, caminó hasta la entrada principal de la torre de Electronics Essence con el Ara a su lado. Iba vestido con ropa limpia que el Ara había conseguido, pero no intentaba ocultar quién era. Cuando se acercaron a las puertas de cristal blindado, los sistemas biométricos de la torre escanearon su retina y su secuencia de ADN a distancia. Las alarmas que Magnus había activado se silenciaron instantáneamente. Las luces rojas se volvieron verdes. Una voz suave y femenina resonó en toda la plaza y en el interior del edificio. «Bienvenido, arquitecto. Acceso autorizado. Fundador Prime. Protocolo de mando transferido». Las puertas se abrieron para él y se bloquearon para los demás. Aris entró en el vestíbulo donde cientos de empleados lo miraban con la boca abierta. Magnus y Vanya aparecieron en el balcón del piso superior, pálidos, gritando órdenes a guardias que ya no les obedecían. Sus tabletas estaban apagadas, sus cuentas congeladas. Aris levantó la mano y chasqueó los dedos. Todas las pantallas gigantes de la ciudad de Neoveridia, desde los carteles publicitarios hasta los relojes de las paradas de autobús, se pusieron en blanco un segundo. Luego apareció la cara de Aris. Interrumpió la transmisión matutina de propaganda. El mundo entero vio la verdad. Aris no dio un discurso de odio, simplemente mostró los datos, los documentos desclasificados de la corrupción del alma, los videos de las pruebas fallidas en los barrios pobres, la conspiración para eliminarlo, la gran mentira de la eternidad defectuosa. «La vida es valiosa porque termina», dijo Aris a la humanidad, su voz resonando en cada rincón del planeta. «Les han vendido una eternidad falsa que devora el alma. Yo les ofrezco algo mejor. Yo les vendo tiempo, tiempo real, cuerpos sanos que envejecen, mentes que maduran, vidas que tienen sentido porque cada momento es único. Les devuelvo su humanidad». El imperio de mentiras de Magnus y Vanya se desmoronó en minutos, no por la fuerza, sino por la pérdida de fe de sus consumidores. Las acciones de la compañía se desplomaron a cero. La gente salió a las calles, no para destruir, sino para exigir la cura, la verdad. Magnus y Vanya intentaron huir en su nave privada, pero los sistemas de navegación, loales a su verdadero creador, los llevaron directamente a las autoridades de la Federación. Fueron juzgados no con pena de muerte, sino con algo que para ellos era peor. Fueron condenados a vivir en cuerpos básicos, sin mejoras genéticas, sin acceso a la red, trabajando en granjas de regeneración ecológica en el exterior. Tuvieron que aprender lo que era el sudor, el cansancio y la fragilidad. Tuvieron que aprender a ser humanos. El Ara recuperó su nombre y mucho más. Fue nombrada directora de innovación de la nueva Essence, una compañía reformada.
pero nunca olvidó sus días en la basura. Dedicó su vida a hacer que la tecnología médica de grado Génesis fuera accesible para los pobres del sector 9. Los contenedores desaparecieron, reemplazados por viviendas dignas. El cielo gris empezó a limpiarse gracias a los nuevos filtros atmosféricos que ella diseñó. Y en cuanto a Cael, o Aris, él cumplió su promesa. ¿Podría haber transferido su mente a un cuerpo indestructible? ¿Podría haber sido un dios de metal? Pero se negó. Se quedó en ese cuerpo biológico recuperado. Eligió envejecer junto a Elara. Eligió que le salieran canas en las sienes. Eligió que le dolieran las rodillas cuando llovía y necesitar gafas para leer de cerca. Eligió la fragilidad. Porque entendió, después de haber visto el abismo de la eternidad vacía, que la verdadera magia de la existencia no está en vivir para siempre, sino encontrar a alguien por quien valga la pena que el tiempo pase. Vivieron una vida larga, llena de imperfecciones maravillosas, y cuando el final llegó, muchos años después, se fueron de la mano, sin miedo, sabiendo que su historia había sido completa. El eco de esta historia se desvanece, pero nos deja una certeza. No somos el cuerpo que habitamos, somos el amor que damos. Si Historias Sálmicas es tu refugio, suscríbete y dale un me gusta. Es tu forma hermosa de decir, sigo aquí, sigo sintiendo. Y antes de irte, necesito leer tu verdad. ¿Cambiarías la eternidad por una vida mortal junto a tu gran amor? No te guardes la respuesta, escríbela en los comentarios y deja constancia de tu elección. Te envío un abrazo que cruza la pantalla. Dulces sueños y hasta la próxima.